El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón. Bienvenidos y de verdad es para mí un placer en esta primera emisión darles la bienvenida y platicarles un poco acerca de qué se trata este programa. Este programa está inspirado y tiene realmente el sentido de sumar y de contribuir en todas las áreas de desarrollo humano para que al final de cuentas las cuestiones que estemos viendo aquí, los temas, puedan ser de utilidad y podamos estar mejorando vidas. Muchas veces dicen, bueno, no las cambiamos, pero sí las mejoramos y si podemos llegar al grado de cambiarlas, pues qué mejor. En especial creo que las cosas en esta vida suceden por alguna razón. Agradezco infinitamente el espacio y una mención especial para Brenda y de verdad creo que todas las cosas cuando con la sinergia y con las ganas y con el entusiasmo podemos contribuir como seres humanos poniendo nuestro granito de arena para mejorar la sociedad en la que vivimos. Quiero presentarme, mi nombre es Marlene Fernández Barrera, quiero platicarles un poquito acerca de mí y por qué fue que ahora me dedico la mayor parte del tiempo en alguna de mis actividades profesionales, pues este tema de desarrollo humano, de consultoría, de capacitaciones y de cursos. Primero, bueno, pues la primera carrera que tengo, soy licenciada en Derecho, también soy empresaria, tengo una empresa de publicidad y de marketing y soy directora de una marca de productos holísticos que están basados también en esta parte de aromaterapia y toda la parte de salud integral y de terapias alternativas. Hace más de 10 años, en una coyuntura personal con un tema que estaba yo pasando, por ahí llegué a un curso de coaching y de una parte que era como de encontrarte un poco de la identidad, así como hacia dónde ibas en ese momento. Yo tomé ese curso como con alguna parte de escepticismo sobre estas cosas y además la estaba pasando yo tan mal que la verdad es que pues prácticamente fui a fuerza porque me lo regalaron y fui. Y fue un curso muy intenso en mi vida que realmente cambió el rumbo y alguien por ahí me dijo en ese curso, tú un día te vas a dedicar a esto. Me pareció completamente absurdo, pero al año siguiente yo estaba estudiando y certificándome fuera de México, en España específicamente, con los temas de coaching y de inteligencia emocional. A partir de ese momento, tengo más de 10 años preparándome, haciendo más cursos, estudiando, metidísima en este tema y también, bueno, pues a partir de ello sale este proyecto profesional que es una consultoría que se llama RADEC y nos dedicamos a esta parte de capacitar a las personas y realmente estoy convencida que cuando uno empieza a ver dentro de uno mismo, realmente empieza el trabajo y el camino de la vida. Todas las personas podemos tener conocimiento de muchas cosas o podemos ser especialistas de muchas cosas, pero finalmente en la vida somos muy ignorantes de otras. Y este tipo de competencias personales realmente se adquieren. Y al final de cuentas, el tema que voy a tocar el día de hoy, que es inteligencia emocional, es un tema que yo lo pongo como de cabecera, porque siento que es una herramienta tan importante que todos los seres humanos tendríamos que empezar a tener este tipo de lenguaje un poco más cercano a nosotros, porque a veces escuchamos ese tipo de cosas y pensamos que es solo para unos, pero de verdad esta herramienta personal creo que es para todos y por eso es algo que siempre, primeramente no conceptualizar algo y memorizarte un concepto, sino entender para qué te sirve.
La palabra inteligencia en los seres humanos, antiguamente hasta te medían con un tema de un IQ, que hasta cuando ibas a ser reclutado para una posición de trabajo, te iban ahí, te hacían algunas pruebas psicométricas y psicológicas, donde te decían, puedes ser apto, puedes ser inteligente, pero se iban más a la parte del conocimiento intelectual de las personas. Créanme que yo conozco en esta vida personas que lo que les sobran son títulos académicos, por decirlos así. Tienen maestrías, tienen licenciaturas, tienen doctorados y más doctorados, y carecen eventualmente de esta parte de inteligencia realmente emocional. Y dices, eso no se adquiere en la escuela. Finalmente esto es una parte de actitud y diferenciar los preceptos que componen la inteligencia emocional para que tú puedas identificar si realmente pues eres una persona inteligente, porque al final yo lo he visto a lo largo de este camino con personas, con empresarios, a nivel organizacional, a nivel laboral, a nivel personal, y dices, teniendo inteligencia emocional, de verdad estás del otro lado. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional o qué es en un concepto como muy breve? Finalmente, el tomar decisiones adecuadas en el momento correcto. ¿Cuántas veces somos personas que hacemos o decimos algo y a los 5 minutos nos arrepentimos? O decimos, híjole, eso no era lo que yo quería decir, o eso no era lo que yo quería hacer, o me manifesté en tal acción y me equivoqué. Aquí la pregunta para ustedes sería, ¿cada cuándo tú te arrepientes de algo que dices o algo que haces? Evidentemente la pregunta sería, ¿soy de esas personas que la mayoría de las veces siento que me equivoco con mis reacciones? ¿O sí soy una persona que realmente pienso lo que estoy haciendo y lo que digo para no luego decir, ¿sabes qué? Estaba ofuscado, estaba reactivo o realmente no me afectó algún entorno y no supe lo que hice, ¿no? O una disculpa o lo que sea. Pero a veces el tiempo, yo digo que en la vida hay dos regalos muy interesantes. Primeramente la vida como tal y el segundo es el tiempo de las personas. Pero el tiempo es un recurso que no regresa y hay veces que tú tomas decisiones o haces cosas que no son inteligentes y la vida ya no te va a regalar otro tiempo para hacerlo. Ya no te va a regalar otro momento. Es decir, ese momento pasó y ese momento ya no se va a volver a repetir y es lo más grave que te puede pasar. Entonces, si tú eres una persona que no tomas decisiones a menudo inteligentes en ese sentido, que sumen, vámosle a decir, que tengan desde un principio un valor de respeto, que puedas respetar las ideas de los demás y que no lo tomes a la parte personal. Finalmente, también como cultura mexicana yo lo veo, porque doy capacitación, me toca también le dar a extranjeros y me dicen, oye, ¿cómo se toman las cosas aquí en México? De verdad se pierde tanto el poder hacer una retroalimentación adecuada porque finalmente la gente todo se lo toma mal, o son muy sentidos, o piensan que los estás atacando. Entonces, esta parte de entender que si somos más inteligentes, vamos a ser personas que vamos a ser más exitosas de entrada, que vamos a ser personas más felices también. Porque si yo dejo de engancharme y dejo de arrepentirme de cosas, pues voy a liberar cargas. Y finalmente voy a ser una persona mucho más sana. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional o esta parte de estarme equivocando, pues finalmente me va a sabotear la forma de cómo yo me estoy conduciendo en todo momento, desde mi entorno personal, desde el entorno más cercano, desde el entorno familiar, desde el entorno de mi trabajo. ¿Cómo me etiquetan las personas? Si yo le preguntara a los demás, describe en una palabra cómo soy, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Cómo creen ustedes que dijeran que somos? Vamos a entender que hay diferentes cosas que componen la inteligencia emocional, que es la parte de la alfabetización emocional y nos componen emociones, percepciones, sensaciones. Y decíamos que, bueno, antiguamente a las personas nos medían por un tema de IQ y el tema de la inteligencia no lo referían mucho las personas relacionadas con la parte de las emociones. Es a partir de los años 90 que hay un autor por ahí muy famoso que tuvo un bestseller muy importante a nivel mundial, Daniel Goleman, donde hace la diferencia y la importancia de saber que el concepto se resume en ser inteligente emocionalmente es
tomar decisiones adecuadas en el momento correcto. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Y nos hace una inflexión en la parte de entender que la alfabetización emocional o los preceptos que componen este tema tiene que ver cómo podemos nosotros diferenciar lo que sentimos. Hablando de las emociones primarias que tiene el ser humano, son 5 emociones que todos absolutamente sentimos. El primero es el amor, alegría, que pudieran ser las positivas. Hay una que es neutra, que es el miedo, y digamos que hay 2 negativas, puede ser la tristeza y el enojo. Aquí la pregunta sería, ¿soy una persona? ¿Qué tipo de emoción es la que es más recurrente en mi vida? ¿Soy una persona que regularmente me mantengo en una parte más amorosa, más empática, más, digamos, conectando con las personas, con las situaciones? ¿Soy una persona alegre? ¿O soy una persona que de repente como soy como de muchos miedos, ¿no? El miedo lo dije que es neutro, ¿por qué? Porque el miedo puede ayudarte a hacer cosas, las que tú nunca imaginaste, precisamente porque estás en esa parte del miedo, o puede paralizarte y entonces ya no hiciste absolutamente nada. Y el tema de la tristeza y el enojo, bueno, de verdad es que hay personas que a veces somos adictas a esta parte de las emociones de la tristeza, que tienen que ver un poco también con este personaje víctima en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces estamos agobiados por la vida de nosotros? Y luego, si no nos es suficiente, pues además también por la vida de alguien más, ¿no? Hay personas que el speech o lo que todo el tiempo están platicando es de desgracias, seguramente se les han de venir a la mente, y si somos de esas personas, bueno, pues hay que empezar a cachar que a lo mejor somos adictos a ese tipo de emoción, o a lo mejor soy una persona súper reactiva y enojona, y además así me etiqueto, y a mí me da risa porque hay personas que me dicen, es que yo sí soy, así nací y así me voy a morir. Sintiéndose tan orgullosos de esta, digamos, como careta que nos ponemos en una emoción y que al final de cuentas nos hace la jugada terrible, porque muchas personas nos dedicamos a ser felices a estos como personajes que nosotros creamos, pero que realmente son una coraza de que a veces digo, esta persona se ve que está tan enojada que lo que hay atrás de esto es una profunda necesidad de amor. Y está tan enojada con lo que le pasó que precisamente se pone de esa manera para generar una barrera y que las personas no se le acerquen y que entonces no corre el riesgo de que la vuelvan o lo vuelvan a lastimar. Entonces hay que entender que la parte de las emociones también no son permanentes, o sea, la emoción es algo que sientes en un momento y puedes pasar de una emoción a otra. No puedes permanecer las 24 horas del día enojado, ni puedes permanecer todo el tiempo alegre. Digamos que aquí la parte de neutralizar nuestras emociones y de saber utilizarlas de manera adecuada, porque todos los seres humanos las sentimos, no quiere decir que yo no me enoje, claro, pero entonces tengo la habilidad de salir más rápido de ese estado o darle el poder a las cosas en la medida que las van a tener y no engrandecer una emoción que me conduzca a tener un estado de ánimo permanente sobre una cosa de esas, ¿no? La pregunta sería, ¿qué emoción genera tu vida cada vez que tú te despiertas? ¿Qué tipo de persona eres? ¿A qué serás adicto? O si de repente te levantas de buenas y demás, ¿qué es lo que te hace enojar? ¿O qué es lo que te hace sentirte triste? ¿O qué es lo que te hace sentirte con miedo? Hay muchas veces personas en las capacitaciones y los cursos que doy que me dicen, mira, yo me levanto de buenas, pero voy hacia mi trabajo y entonces ya me súper enojo. O empieza un miedo tan terrible y entonces le digo, bueno, ¿y por qué no te consigues otro trabajo? Porque al final de cuentas hay cosas en la vida que depende de nosotros poderlas cambiar. Por supuesto que hay situaciones que la vida te da o que en la vida están y que entonces esa neutralidad que tú tengas para poder manejarlas de manera más adecuada es lo que va a hacer que seas pues más inteligente y que al final puedas tener un poco más de flexibilidad al aprendizaje. Las cosas que nos pasan, en realidad en la vida, yo siempre digo que son la oportunidad que tienes de poder mejorar o ser la mejor versión de ti. Imagínense que todo fuera perfecto o que no hubiera ningún reto o que no hubiera ningún problema. Al final de cuentas tendríamos que conocer este tipo de inflexión y de situación en la vida para poder
pues ver de qué estamos hechos, que es muy diferente una emoción. Y vamos a hablar de otra parte que se llama una sensación. Las sensaciones son a través de los 5 sentidos que tenemos: el tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído. Muchas veces hay personas que me dicen, yo tomé una decisión incorrecta o no fui inteligente porque había algo que me molestaba en ese lugar. Había un ruido, había una persona que vi, y al final de cuentas esto de las personas que vemos que a veces ni nos han hecho nada o a veces apenas si las conocemos y decimos, nada más de verlo me cae mal. Como que nada más de observarla, tengo un tema con esa persona, con esa señora, con esa muchacha, con ese señor. Y te pones a pensar y dices, bueno, ¿y por qué será que esa sensación te molesta? ¿Será que alguna cosa que te refleja esa persona es una cosa que tú no tienes resuelta en lo personal? De verdad se los digo, lo he visto infinitamente. Muchas cosas que uno no tiene resuelto en lo personal o en nuestra casa o en nuestra historia o con nuestra familia, de pronto me encuentro a alguien que se parece a alguien que me la hizo o a alguien que me la debe, y entonces automáticamente genero una reacción que no es inteligente y que me saca completamente de mi centro porque es el recuerdo, pero absolutamente la responsabilidad es mía. Entonces aquí preguntémonos eso: ¿qué tipo de persona es la que me saca de mi centro? ¿A qué soy reactivo? ¿Qué es lo que me molesta? Para que uno se empiece a detectar, porque hay veces que escucho situaciones de que es que siento que la odio y acaba de empezar a trabajar hace un día contigo. Entonces estás hablando del odio y el odio es un sentimiento, que es otra cosa muy diferente. Los sentimientos son diferentes a las emociones y a las sensaciones. El sentimiento se construye a través de un lazo, a través de una relación, a través del tiempo. Tú no puedes odiar a una persona que acabas de conocer, como tampoco puedes enamorarte de una persona que acabas de conocer. Todos esos lazos se van construyendo y se van afianzando con las historias, con las vivencias, con las conexiones que vayas teniendo, y al final de cuentas a veces estamos como un poco perdidos en diferenciar cuáles son los estímulos que estamos recibiendo como persona y de qué manera nos están afectando para tomar decisiones mucho más inteligentes. Hay veces que de verdad somos presas de los momentos, de las circunstancias, del timbre de voz de alguien que nos haga molestarnos o de alguna situación que nos hace perder. Y esto, al final de cuentas, creo que se reduce en el filtro y en la experiencia que tengamos cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una historia. Cada uno tenemos, digamos, un cúmulo de cosas, de áreas de oportunidad. Tenemos cosas no resueltas en nuestra vida. Tenemos historias diferentes y a veces queremos conducirnos como nos fue a nosotros. Y debemos de pensar que cada una de las personas con las que nos relacionamos absolutamente tienen una historia también, cargan con una historia también. Traen un tema y un filtro, como dicen, todo depende del cristal con que se mira, y efectivamente sí. Una misma circunstancia, una persona puede reaccionar de manera diferente, y no es que esté bien o no es que esté mal, es que a través de los estímulos de esa circunstancia la persona reacciona porque tiene diferentes emociones, porque percibe las cosas de manera diferente, o porque al final de cuentas, como ha construido su relación en cuanto a conexiones y sentimientos con otras, te revela que puede ser como lo mismo. Ante una misma circunstancia, una persona se puede enojar y otra persona puede llorar y otra persona puede salir corriendo y otra persona le puede dar risa. De verdad lo he visto y dices, ¿cómo es posible que una misma situación pueda generar tanta cosa? Si nosotros nos empezamos a conducir en nuestra vida con más respeto hacia las ideas, y hablando de ideas y de tecnologías y de cosas que nos invaden hoy por hoy, cuánta globalidad de opiniones y de temas tenemos hoy por hoy. Habemos público de todo. Ahora las personas se atreven a decir lo que piensan, se atreven a tener diferentes ideas, se atreven a ir en contra de otras. Y al final de cuentas, entre más flexible uno pudiéramos ser ante cualquier situación y ante cualquier idea a través de un valor que a mí me encanta y que creo que es el primero, que sería el respeto, podríamos conectar de una manera más adecuada. Este programa tiene 2 palabras, se llama Pasión en el Corazón. Y este título se debe a algo en lo que me estoy refiriendo en este momento. La pasión
como un valor tan importante con el que hacemos absolutamente todo, lo que todos los días tendríamos que venir a hacer a este mundo, pecar de hacer. Y el corazón, hablando y refiriéndome en la conexión con lo que son los sentimientos y con lo que son las emociones. Yo creo que cuando uno como ser humano se conduce con el corazón, hasta una crítica es bien recibida. Si tú lo haces desde el respeto y lo haces con el ánimo de contribuir, de sumar, va a ser bien recibido. Pero al final de cuentas tiene que ver con qué filtro y de qué manera tú te conduces para poder conectar con la gente. Esto nos lleva a hacer una conclusión de otros temas que tienen que ver con la actitud. Veíamos la diferencia de lo que puede ser una emoción a una sensación y nos hacíamos la pregunta, en estas emociones primarias del ser humano, pues ¿cuáles son las más recurrentes que tenemos? Somos adictos a estar alegres, a estar amorosos, somos adictos a estar miedosos, a estar tristes o estar enojados. ¿Y qué diferencia tiene con la parte de las sensaciones que tienen que ver las cosas que nos pasan a través de los sentidos? Yo muchas veces veo que hay personas que somos adictas a ciertas emociones y que al final de cuentas, a veces te pase lo que te pase en la vida, tú permaneces, digamos, estático en esa emoción. Y yo creo que hay una cuestión aquí muy que nos llama la atención porque los seres humanos a veces no nos damos cuenta o pensamos que las formas o las cosas las hacemos de la manera más correcta o más adecuada. Y finalmente a veces no tenemos la capacidad de ser nuestro propio espejo para darnos cuenta de que en realidad pues no es la mejor manera en la que nos conducimos, en la que tomamos las decisiones, en cómo tratamos a las personas y en cómo estamos potencializando esta parte de nuestro hacer todos los días y los sentimientos que podemos estar llegando a acumular en nuestra vida y que no cerramos esta parte de círculos del pasado donde a lo mejor tengo cosas que no están resueltas y entonces de pronto se me vuelven a presentar en la vida otras circunstancias y como dicen, a veces hasta el mismo diablo con otra cara, ¿no? Porque a lo mejor es algo que yo no tengo resuelto y entonces me sigo encontrando con personas de cual o tal manera porque yo no estoy aprendiendo que esto es el desafío y la oportunidad que yo tengo en mi vida de ser mejor y de explorar otro tipo de emociones. Hay personas que a mí me dicen, es que yo a todo le tengo miedo, o sabes que yo de todo me enojo. Y de verdad hay veces que dices, híjole, es que apenas te van a ir a decir algo y ya tienes una cara de molesto, de enojado, entonces te pierdes la oportunidad de que las personas inclusive se relacionen contigo. O siempre estás melancólico, siempre estás deprimido y la verdad es que a veces ya les acabas dando flojera pues, a las personas porque solamente te la vives en el speech de la desgracia. Y hay una pregunta que a mí me hacen por ahí luego y me dicen, ¿la gente cambia? Y les digo, miren, sí cambia, pero tiene que haber dos cosas básicas en el tema del cambio y a cualquier edad puede pasar. Sí puede cambiar la gente aunque esté grande. Una es quererlo hacer y la segunda es el precio que tú pagas por no hacerlo. Nadie puede hacer por ti absolutamente nadie. Tú puedes dedicarte a estar en una terapia y querer cambiar una parte de tu conducta, pero si tú no entiendes qué precio pagas por ser de la manera en la que eres y qué te estás perdiendo de la vida, difícilmente lo vas a hacer. Y en estos temas de las actitudes y del tema de la conciencia y del tema de la parte del ser humano, de verdad, nadie, absolutamente nadie puede hacer algo por ti si no eres tú mismo. Todas estas cosas nos genera también entender que hay el estado de ánimo que uno tiene y se divide en dos, o sea, hay positivo y negativo. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres una persona que siempre anda por ahí desde el lenguaje corporal, desde tu actitud, desde tu lenguaje, de manera positiva, o eres una persona que siempre estás con la cara, que siempre estás con la tristeza, que siempre estás ensimismado en tus problemas? De verdad a mí me asombra mucho que hay personas que de verdad yo conozco que tienen unos problemas terribles y nadie lo sabe y nadie los nota. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo se induce a lo positivo y dejan en el lugar en donde tiene que estar pues esa tragedia, ese problema o ese desafío o esa desgracia.
Y hay personas que a lo mejor no es tan grave lo que les pasa, pero siempre están desde el lenguaje corporal, que es desde la postura, desde la expresión, desde cómo miras a la gente, porque la puedes ver, pero ¿cómo miras a la gente? ¿Te conectas con la gente? O en este mundo ahora tan tecnológico que tenemos una desconexión tan real de todas las personas. Tenemos las personas al lado de nosotros y ni siquiera nos tomamos la molestia de dar un buenos días, un hasta luego o un buenas tardes. De verdad creo que esta parte de la inteligencia emocional y de las actitudes de cómo tú puedas etiquetarte como persona te abren las puertas de la mayor parte de las cosas en la vida. Yo conozco muchas personas que por la actitud y la forma en la que de verdad actúan de manera tan inteligente, de manera tan empática, de buena cara a los problemas, con un estado de ánimo positivo, todo lo consiguen y todo lo resuelven. Y hay personas que conozco que pueden tener los estudios y ser letradas y considerarse muy inteligentes académicamente hablando, y son de esas personas que todo se les complica, que el día que se caen, las personas que están a su alrededor de verdad festejan, porque se sienten tan perfectas. Y no hay una cosa, yo creo que más interesante que entendernos como seres humanos. Los seres humanos somos imperfectos y tenemos que empezar a tener un poco más de compasión hacia nosotros mismos, porque como dice un dicho, es de sabios cambiar de opinión, y los líderes también se equivocan, y las personas somos normales y somos seres humanos que nos equivocamos, y que si entonces entendemos que me puedo equivocar, pero que diario me puedo reinventar y que diario puedo aprender de esto, entonces también voy a ser compasivo con los demás. ¿Cómo puedo dar lo que yo no tengo? ¿Cómo puedo dar lo que yo no conozco? ¿Cómo puedo otorgarle a alguien, inclusive que no conozca? Porque en la calle yo puedo de pronto tener un detalle, una cuestión empática o una buena conversación con alguien que no sepa ni quién sea. ¿Cómo puedo hacerlo si yo soy una persona que estoy reactiva, que estoy enojada, que estoy melancólica, que estoy triste? En verdad, la vida a esas personas nos pasa por arriba de nosotros. El tiempo, al final de cuentas, yo lo digo, cada día que pasa es uno menos que te queda en tu vida. Para todos absolutamente es lo mismo. Entonces, ¿qué estás haciendo todos los días? ¿Eres una persona que viniste aquí a ver cómo te pasa la vida? A tomar siempre decisiones que no son inteligentes, a pelearte con todo mundo, a conflictuarte y a tomarte de manera personal como si el mundo estuviera en tu contra. Finalmente, claro, la vida tiene sus complejidades. Las personas tenemos problemas, pero si tú mantienes un estado de ánimo positivo a pesar de las cosas que pasan, siempre van a salir de otra manera, desde la actitud que le ponemos. Si yo ya estoy de malas desde que me levanto y estoy con mi famoso me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar, tengo que llevar al niño, tengo que hacer lo otro, tengo que cumplir. El tengo que antecede a la palabra, y el tengo que me limita, porque déjenme decirles que la vida es el mayor regalo que podemos tener, y el mayor regalo que puedes tener es querer hacer las cosas, pero además poderlas hacer. Porque les digo una cosa, conozco personas que quieren hacerlas, pero no pueden hacerlas. Aunque quisieran, no pueden, porque tienen una enfermedad, porque tienen una limitación, porque tienen una carencia y porque no tienen el espacio y la oportunidad de hacerlo. La parte de la percepción es otro concepto que tiene la parte de inteligencia emocional. Todos percibimos las cosas de manera diferente. Es como el famoso ejemplo, ¿cómo ves el vaso? ¿Lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? ¿O cómo lo ves? ¿Medio azul o medio azul más claro o medio azul oscuro? Cada uno de nosotros tenemos una forma de ver las cosas y de percibirlas. Si tú, cada vez que te enganches con una persona, cada vez que empieces una discusión, cada vez que empiece un conflicto de intereses, empiezas a recordar lo que estoy diciendo en este momento, que cada quien tenemos nuestros sentidos, nuestras percepciones y nuestras sensaciones y nuestras emociones diferentes, entonces se te va a hacer mucho más fácil entender que lo único que estás haciendo es perder tu tiempo, porque esa persona jamás va a ver las cosas como tú las ves. Y es el error más grande que podemos cometer los seres humanos, pretender que las personas piensen o hagan las cosas como tú las harías. De verdad te puedes quedar sentado toda tu vida esperando.
y se puede acabar tu vida y te doy una noticia que no es tan positiva. Te vas a quedar esperando, porque las personas no van a ver las cosas de la manera en la que tú lo haces. La forma más inteligente sería compartir puntos de opinión, pero desde el respeto y desde entender que no hay un bien, o no hay un sí, o no hay un no. Al final de cuentas, cada quien tenemos. Y yo siempre les digo, mira, en esta vida siempre hay 3 versiones. La de una parte, la de la otra parte y la verdadera. Porque cada uno de nosotros vemos las cosas y decidimos sobre esa situación, sobre esa circunstancia, de manera diferente. De verdad, tratemos de ser mucho más flexibles, tratemos de ser mucho más comprensivos. Creo que nos liberaremos de muchas cargas. Y hablando de la importancia de realmente dominar esta competencia personal, o por lo menos estar haciendo el intento todos los días, para que estemos trabajando más en la diferencia de saber que lo que me está pasando y cómo estoy reaccionando y cómo me estoy conduciendo en mi vida, desde mi palabra, desde mi lenguaje corporal, desde mis actitudes, desde mis reacciones, tienen que ver con cosas muy diferentes. O sea, las emociones son una cosa, las sensaciones a través de los sentidos son otras, los estados de ánimo que yo mismo provoco son 2, positivo, negativo. Cómo percibo las cosas tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera tengo saneados mis sentimientos? ¿Qué historias de mi vida no tengo resueltos? ¿Qué hace que yo me relacione de manera negativa o inadecuada? O mucho peor, haga pagar a otros cosas que yo no tengo resueltas conmigo mismo o con personas que ya ni siquiera están. Yo les digo, miren, muchas veces uno vive en la depresión del pasado, que el pasado ya fue. El pasado no vuelve. El pasado te ayudó a aprender. Yo no creo en los fracasos, yo creo en los aprendizajes en la vida y creo que absolutamente todo lo que vives y todo lo que pasa te hace ser quien estás siendo el día de hoy y de qué manera eres y de qué manera tú te puedes conducir. Si tú los desafíos de la vida y las situaciones que te van pasando las tomas de manera positiva, son tus grandes maestros esos personajes y son tus grandes enseñanzas esas historias. Al final de cuentas, tú tienes el control de la neutralidad en tu vida. Deberemos empezar a preguntarnos qué es lo que nos hace perdernos, qué es lo que nos hace perderla, qué es lo que me hace la jugada, o estoy creando un personaje que no soy tan yo y estoy haciendo feliz a la enojona, a la víctima, a la miedosa y dejo de ser una persona alegre, una persona amorosa, una persona que se preocupa más por lo que da que por lo que va a recibir, porque hay personas que parece que lo están contando, o sea, en la medida en la que voy a recibir, voy dando como si fuera operación financiera. Y al final de cuentas, yo les digo, en esta vida hay que venir a ser, porque si te equivocas, por lo menos que sea porque lo hiciste, y no sea porque te quedaste sentado omitiendo todo lo que tú querías, porque al final de cuentas vas a pagar las facturas. Y la factura primaria es la factura individual de la vida. Venimos solos y solos nos vamos a ir. Muchas personas yo lo veo, es que hago esto por la familia, por mis hijos, por mi pareja, por cualquier persona. Y yo pregunto, ¿y todo lo que haces por ti, en dónde quedó o dónde estuvo? Y entonces de repente también te compras historias de dolor y tienes un sentimiento negativo hacia alguien más por algo que ni siquiera te hicieron a ti o por algo que ni siquiera te pertenece, porque una persona que está cercana a ti tuvo un mal sentimiento con esa, entonces te traslada esa emoción negativa, esa etiqueta, y al final de cuentas nos perdemos de mucho. De verdad tendremos que ser un poco más flexibles. Yo lo digo, hay los únicos árboles que existen en este planeta que son sus troncos flexibles son las palmeras, porque se doblan hasta el suelo y se pueden volver a levantar y quedar firmes de nuevo. Seamos más palmeras, no seamos tan rígidos. Entre más rígidos seamos en esta vida, más vamos a sufrir. De verdad, digamos, entrando en una parte de resumen de lo que es la importancia de la inteligencia emocional, hay que entender, conocer nuestras propias emociones. De verdad, empiécense a conocer un poquito más ustedes mismos. Hay veces que me dicen las personas, es que yo creo que como yo hago las cosas así están bien.
Bueno, entonces si tú crees que están bien, yo les dejaría una tarea a todos. ¿Por qué no le preguntas a alguien al que tú le tengas confianza o la que le tengas confianza y le dices que estás haciendo un ejercicio personal y que quisieras que te escribiera, ojo con escribiera, que no te lo digan, que te escriban algo que te sugerirían cambiar como persona para positivo? Yo a esos les llamo regalos. Si tú eres una de esas personas que no sabes si estás haciendo bien las cosas o quieres tener una retroalimentación positiva de alguien, pide ese regalo, pero tiene que tener una condición. Tú nunca vas a tener una réplica de ese regalo que te van a dar. Es más, no vas a hablar el tema con la persona que te lo dé. Háganlo de veras y conozcan un poco más de sus propias emociones para que empecemos a ver desde qué punto estamos partiendo, porque a veces hay personas que las tenemos a nuestro lado toda una vida y nosotros decimos, esa persona es muy feliz conmigo. Y yo dijera, bueno, ¿y por qué no le preguntan a esa persona a ver si es cierto? ¿No? Estamos a veces en esa parte de la ignorancia y no tenemos la capacidad realmente de controlar nuestras emociones, que esto sería otro punto. Debemos de ser un poco más neutrales. No se la tomen tan en serio. A veces hay veces que dicen, ¿qué tal si te dijeran el día de hoy que te queda un día de vida? ¿Qué harías? Pues ¿saben qué? Eso pudiera ser real, porque nadie tenemos un contrato para el día de mañana. Empecemos a hacer ese tipo de ejercicios más a menudo. Otra de las conclusiones podría ser el capacidad de motivarnos cada día. Los problemas siempre van a existir, nunca se van a terminar, pero el problema tiene el tamaño también que tú le des. Porque yo si les dijera, oye, un día como hoy, 22 de octubre, ¿qué problema tenías hace 5 años un 22 de octubre? Probablemente no te vas a acordar. Y a lo mejor ese problema ni te dejaba dormir ese día, pero hoy ya no es otro problema porque ya tienes adjudicado otro. Seamos personas más felices, más simples. A veces condicionamos demasiado tener decisiones y cosas inteligentes en nuestra vida porque las condicionamos a cosas, a circunstancias o a cosas que le funcionan a alguien más, pero al final de cuentas a nosotros no nos importa tanto. Reconocer las emociones ajenas. Yo siempre lo digo, oye, ve cómo viene el otro. Para pelear se necesitan dos. Y si es una persona que no está en un momento adecuado emocionalmente, híjole, pues también ten la prudencia de los silencios. Por ahí lo decía Brenda en un programa, el arte del silencio. Bueno, hay veces que se agradece un silencio, no es el momento de poder dar tu opinión. Y habrá otro momento más inteligente en que lo puedas hacer. Al final de cuentas, la vida te lo va a ir marcando y entre más tú puedas tener esta capacidad de controlar las relaciones, de controlar tus emociones, de trabajar con tu neutralidad, vas a ser una persona mucho más exitosa en cualquier ámbito de tu vida, desde el primer círculo. Yo a veces les digo, oye, pero ¿por qué vienes a ser un tirano y capataz y una persona tan terrible y tan fea cuando en tu casa no te dejan ni hablar? Ahí no puedes ni opinar. Y entonces haces pagar a otras personas lo que en tu casa no puedes hacer, porque en tu casa no tienes la libertad de opinar y de expresión, y de repente vienes a lo mejor a tus áreas de trabajo o de tu escuela o a tu entorno social o de amigos y te conviertes en una persona horrorosa que estás haciendo pagar a los demás por cosas tuyas. Pregúntate esas cosas y pregúntate si eres realmente una persona inteligente emocionalmente. Y si no, bueno, pues hoy vimos en este programa la diferencia de todos estos preceptos que nos puede dar la idea qué es lo que nos está haciendo fallar, qué son las cosas que nos están atorando y qué son las cosas que a lo mejor tenemos que empezar a trabajar desde uno mismo para poderlo dar hacia afuera. Yo siempre digo, nos quejamos mucho de este mundo, pero los grandes cambios los empezamos a hacer a partir de nosotros. Y eso se va revelando hacia todo lo que hagamos. Finalmente, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @elsolradio.mex, en YouTube, El Sol Radio, y en nuestra página www.elsolradio.mx. A mí en lo personal me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Marlene-tu coach, y también por ahí en la página de Facebook de Rade Coaching, Rade con doble E y K de kilo, coaching, para que puedan estar viendo noticias, para que puedan estar viendo frases y al final de cuentas, pues, que podamos tener una conclusión que me invita a la frase, porque siempre les voy a dejar una frase que me encantan las frases porque creo que tienen una parte de reflexión muy interesante. Y la frase del día de hoy que les voy a dejar,
Precisamente el autor es Daniel Goleman, que es el precursor de este término de la inteligencia emocional que se hizo pues, famoso desde los 90 a nivel mundial. Y la frase nos dice, cuanta más inteligencia social tengas, más feliz y fuerte serás y mejores relaciones personales tendrás. De verdad, es un trabajo infinito el que tenemos que hacer. Todos los días traten de mejorar algo y si no saben qué mejorar, pregunten. Al final de cuentas, creo, y como les dije en un inicio, este programa tiene como objetivo sumar. Vamos a estar muy al pendientes de sus comentarios. Algunos otros temas que quieran estar tratando sobre la mesa también los vamos a recibir con mucho cariño para poderlos estar haciendo. Y finalmente, decirles que cada día que tenemos es realmente el día que tenemos la oportunidad de reinventarnos y de ser felices. Esa es una frase que me acompaña a mí y que la digo siempre. El día de hoy es el único día que tienes para reinventarte y ser feliz. Sean más felices y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bendiciones. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.